la le mencionaba que esto no es un sermón, sino que es una presentación en forma de clase. Entonces, como no es un sermón, usted puede sin ningún problema levantar su mano y hacer algún interrogante. Puede interrumpir sin ningún problema. O sea que la parte interactiva en estos encuentros está permitido. Así que quiero mencionarles algo, ya esta parte de arriba, Paul se la mencionó ayer, de los objetivos de la capacitación, los beneficios de participar en la capacitación. Yo quiero, por favor, que pueda bajar la persona que está dirigiendo exactamente al glosario, a ese glosario de palabras. Ok, nos detenemos allí. Este glosario de palabras, de alguna manera u otra, nos va a servir como mapa para lo que hemos de ver más adelante. Esto no es una clase universitaria a nivel teológica, claro que no, pero sí vamos a ver algunos elementos que son propiamente técnicos de la teología, pero lo vamos a ver bien llano, bien sencillo, para que nosotros podamos sacarle provecho. Así que me gustaría que de alguna manera u otra usted se relacione con estas palabritas, porque la hemos de ver en algún momento de algún desarrollo de los materiales que tenemos. Así que la primera palabra es teología. La teología es sencillamente la ciencia que estudia a Dios y sus obras. Eso es la teología. Así como la medicina estudia el cuerpo humano, la ingeniería estudia las estructuras y demás de construcción, así la teología es la ciencia que estudia a Dios y sus obras. Claro, el documento por excelencia para estudiar a Dios es la palabra de Dios. Así que la teología tiene como centro el estudio de la Biblia, porque allí es que encontramos de una manera excepcional a Dios y sus maravillosas obras. Entonces, el segundo término que vemos aquí es la palabra hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Y todos nosotros, de alguna manera u otra, hacemos hermenéutica. Todos nosotros hacemos interpretación. Y en algún momento de estos encuentros, posiblemente mañana, yo les voy a presentar una imagen para que algunos me digan su reacción y qué entienden por esa imagen, para que podamos darnos cuenta que todos hacemos hermenéutica. Por ejemplo, podemos observar en un grupo las nubes. Podemos ver las nubes y alguien puede ver una figura, otro le dice que ve otra figura, pero es la misma nube. Otra persona le puede decir otra cosa muy diferente y eso va a entender que el Espíritu Santo nos ha capacitado para nosotros tener pensamientos individuales y de alguna manera u otra interpretar las cosas no de una manera unilateral. Todos tenemos diversidad de pensamientos, todos hacemos hermenéutica. Así que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Los primeros tres encuentros de esta capacitación tienen que ver directamente con hermenéutica, que es la parte de cómo el texto bíblico. Entonces, el tercer término que vemos allí en el glosario es exégesis. Exégesis es la herramienta para realizar hermenéutica bíblica. O sea, la hermenéutica tiene una herramienta llamada exégesis, que es para interpretar y sacarle el jugo original a un texto bíblico. Y les voy a poner este ejemplo. Jesús, la persona de Jesús, es el exégeta del Padre Celestial. Oiga bien, Jesús es el exégeta del Padre Celestial. ¿Por qué razón? Porque el que ve a Jesús ve al Padre, pero ve su esencia. O sea que la exégesis
se encarga de extraer la esencia original de algo. Entonces Jesús vino y nos mostró la esencia del Padre. Por eso él dijo en una ocasión que el que lo ha visto a él ha visto al Padre. Y ese término exégesis viene del Nuevo Testamento, del Evangelio de Juan, un término que se dice exegomai, hablando especialmente de la persona de Jesús. Así que la exégesis es una herramienta para realizar hermenéutica. Es una herramienta que se usa para extraer la sustancia original de un texto bíblico y así interpretarlo correctamente. Entonces, después de exégesis, vemos la palabra homilética. La homilética es el arte de presentar un sermón, de presentar una predicación. Entonces, podemos ver que la homilética de alguna manera u otra depende de la hermenéutica, porque cuando hacemos una mala interpretación del texto, al momento de presentar, vamos a presentar algo incorrecto. Pero si hacemos una buena hermenéutica, vamos a tener una buena homilética. O sea que de alguna manera u otra, la homilética depende de la hermenéutica. Si hacemos una correcta interpretación del texto, vamos a tener una buena exposición, una correcta exposición de ese versículo estudiado. Entonces, otro término es apologética. La apologética es el acto de defender una doctrina. Eso es apologética. Es el acto en que usted defiende una doctrina. O sea, cuando usted estudia algo para defender una doctrina, para enseñar una doctrina, eso técnicamente se le llama apologética. Otro término es veterotestamentario. La palabra veterotestamentario lo que significa es algo que pertenece al Antiguo Testamento. O sea, yo hablando o usted leyendo algún documento y usted ve esa palabrita, no porque este personaje es veterotestamentario o este texto es veterotestamentario o este concepto hace referencia a algo que pertenece al Antiguo Testamento. El otro término es neotestamentario. Esto, a diferencia del veterotestamentario, lo que significa es algo que pertenece al Nuevo Testamento. Entonces, luego tenemos la palabra cristología. La cristología es la ciencia que estudia la persona de Cristo. Cuando usted está haciendo un estudio, viendo algunas características de la persona de Cristo, eso es cristología. Luego entonces vemos la palabra soteriología. La palabra soteriología significa la ciencia que estudia la obra salvadora de Cristo. Fíjense que la cristología es hermana de la soteriología. La cristología estudia la persona de Cristo, la eternidad de él, su esencia, y la soteriología es estudiar sus obras de salvación. O sea, cuando usted estudia el acto de Cristo morir en la cruz, eso es soteriología, eso es la obra máxima que él hizo para nuestra salvación. Luego entonces vemos el término neumatología. La neumatología es la ciencia que estudia la persona del Espíritu Santo. Neumatología. Neuma significa espíritu en griego y logía estudio. Así que la neumatología es la ciencia que estudia la persona del Espíritu Santo. Luego tenemos la palabra narrativa. Eso ustedes me lo van a escuchar a menudo, la palabra narrativa. Esto es una secuencia que abarca cada parte de un relato. Eso es narrativa. Ustedes me van a escuchar hablar de la narrativa del Antiguo Testamento, la narrativa del Nuevo Testamento, la narrativa de un capítulo. Eso es el relato, las partes de un relato. Entonces, luego tenemos la palabra intertextualidad, que es el estudio que se realiza entre dos textos bíblicos. O sea, un estudio intertextual es usted agarrar dos versículos de la Biblia y usted hacer comparaciones, las similitudes,
de esos dos versículos, en qué se relaciona, cómo se conectan. Eso es un estudio intertextual, tomar dos versículos bíblicos y estudiar y sacar similitudes. Estudiar la Biblia así es una maravilla porque se aprende bastante. Y el último término de este glosario es tipología. La palabra tipología es el estudio de la relación entre dos o más modelos bíblicos. Y le voy a poner un ejemplo. Moisés es un tipo de Jesús. O sea, cuando usted estudia a Moisés en relación a la persona de Jesús, eso es hacer tipología. ¿Por qué razón bíblicamente decimos que Moisés es un tipo de Jesús? Bueno, por lo siguiente, Moisés fue la persona que Dios utilizó para liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Entonces, vemos que Jesús, con el poder divino, él en la cruz del Calvario, él nos libertó de la esclavitud del pecado. Entonces, Moisés, en tipología, Moisés es el antitipo y Cristo es el tipo. Así que Moisés es un tipo de Jesús por la función que él ejerció en las manos del Todopoderoso de liberar al pueblo. Así que esa parte de tipología es bien interesante. Usted estudiar un personaje en relación a Jesús, un personaje en relación a otro personaje y extraer lecciones espirituales es algo maravilloso. Así que estas palabritas parecen difíciles, pero en realidad no lo son. Así que me gustaría saber si hay alguna interrogante, alguna duda concerniente a esas palabras que les acabo de mencionar. A ver, o si está todo claro, gloria a Dios, pero si hay alguna pregunta, alguna duda, este es el momento. A ver. ¿Todo está claro? Ahí alguien parece que quiere decir algo. Pastor, Sí, la homilética sirve para simplificar el mensaje, ¿verdad? Haciendo un recálculo. no, no, porque la homilética es sencillamente el arte de presentar el mensaje. Eso de simplificar el mensaje sería tal vez una herramienta de la homilética. Ok, que vendría siendo en palabras simples, ¿verdad? Puede ser, exactamente. Exactamente. Así que Gracias. la homilética es el arte de exponer un tema bíblico que usted haya preparado. Eso es homilética. El arte de presentarlo. Claro, ese arte tiene algunas características que la vamos a ver más adelante cuando estemos tocando propiamente la parte de presentar el sermón. Pastor, una pregunta. Bueno, no, es un comentario. Una vez yo estaba hablando con usted referido a cómo aprender a predicar. La homilética es para presentar, ¿verdad?, el mensaje es un arte para presentar el mensaje bíblico, right? Sí, Entonces, yo le pregunté, ven acá, ¿y cómo es que uno aprende a predicar? Entonces usted me dijo, predicando. Entonces, para uno, la destreza de la homilética, tenerla afilada, hay que prepararse para presentar la palabra de Dios y predicar. ciertamente, ciertamente. Predicar, recuerdo muy bien ese diálogo con el líder Fermín. No hay una pauta así muy puntual que diga, bueno, así es que se aprende a predicar. Sencillamente predicar se aprende predicando. Por eso
yo ayer les motivé a que eligieran un texto de la Biblia para nosotros, sea su texto favorito o algún texto que usted quiere estudiar, para que las cosas que vayamos aprendiendo, de alguna manera u otra, usted la vaya practicando con ese texto y al finalizar ya los encuentros, usted tenga un estudio, una predicación acabada de ese versículo y usted lo puede exponer. Así que definitivamente predicar se aprende predicando. Y si en el nombre de Jesús, cualquier temorcito que tengamos, lo vamos eliminando, rompiendo ese hielo, eso nos va a ir dando más capacidad para nosotros exponer la palabra de Dios. Yo recuerdo que yo inicié a predicar a los 16 años y medio. Hoy yo cumplí 34 años y yo recuerdo que el primer sermón que yo prediqué fue un miércoles de 15 minutos en la iglesia, mi iglesia madre, y resulta que yo escribí 6 páginas con un lapicero verde que yo recuerdo que tenía, y yo escribí hasta cuando la iglesia le tocaba decir amén. O sea, yo escribí todo, absolutamente todo. ¿Y qué sucede? Que yo me puse a practicar, es la primera vez que yo iba a presentar un tema, y en el ensayo, en la práctica, yo duraba alrededor de 25 minutos. Y yo leía y me ponía enfrente de un espejo. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegó el día, oiga, cuando yo vi todos esos ojitos enfocados en mí, yo me concentré en los papeles que tenía, no miré la congregación jamás, leí todo, y cuando yo leí esas 6 páginas y miro el reloj, me doy cuenta que habían pasado solamente 3 minutos. Entonces, solamente me quedó ponerme la mano en la cabeza y decirle, hermanos, que Dios la bendiga, y salí. Me fui de una vez, bajé de la plataforma, pero a medida que fui practicando de alguna manera u otra, el Espíritu Santo va capacitando y ya usted va adquiriendo destreza, pero es a medida que usted se va ejercitando en la parte de la predicación. Entonces, si no hay otra pregunta de alguno de estos términos, de esta parte, entonces me gustaría que pasemos a la siguiente parte, que es una gráfica, y quiero presentárselo. Es una gráfica, exactamente esta, especialmente esta. Me gustaría que esto, si es posible, bueno, eso se lo vamos a facilitar, pero tome nota de lo que un servidor le va a decir ahora de esta gráfica que elaboramos. Oiga bien, el sermón tiene 3 lugares, 3 lugares. El primer lugar del sermón es el texto bíblico, el texto bíblico. Antes de continuar, Aquí, Pastor. en el texto bíblico nace el sermón. En el texto bíblico nace el sermón. ¿Me estoy dando a entender? Sí, sí, antes de continuar, para que sepa que creo que la mayoría tiene el contenido del glosario. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, en el texto nace el sermón. Ese es el primer lugar del sermón donde él nace, en el texto bíblico. Entonces, el segundo lugar del sermón es el predicador, que es donde se desarrolla el sermón. O sea, en el corazón del predicador es que se desarrolla el sermón. O sea, tenemos el primer lugar del sermón, que es el texto donde nace, tenemos la Biblia, aquí nace. Entonces, el predicador va con la ayuda del Espíritu Santo, va a la Biblia. Entonces, a medida que va estudiando, el Espíritu Santo le va poniendo contenido en el corazón al predicador. Entonces, el segundo lugar del sermón es el corazón del predicador, el cerebro, la mente.
Y allí es que se desarrolla el sermón, en el corazón del predicador. Así que el primer lugar es el texto bíblico, donde nace el sermón. El segundo lugar del sermón es el predicador, donde se desarrolla el sermón. Y el Disculpen, parece que se le cayó la conexión al pastor. Vamos a esperar algunos segunditos en lo que se conecta. Sí, claro, mientras estamos esperando, si es posible, y tienen alguna preguntita, vayan poniéndola en el chat, porque yo sé que el glosario tiene muchas textos, no, mejor dicho, palabras que son diferentes. De verdad que estamos viendo estos términos tal vez por primera vez. Vayan poniendo algunas preguntas por el chat. Y así Ok, aprovechamos el tiempo. volvimos. ¿Me escuchan? Sí. Ok, entonces decíamos que de los tres lugares del sermón, el primer lugar del sermón es el texto bíblico, donde nace el sermón. El segundo lugar es el predicador, que es donde se desarrolla el sermón en el corazón del predicador. Y el tercer lugar del sermón es la congregación, que es donde finalmente reposa el sermón después que el predicador lo expone. O sea que un sermón es como un ser vivo. Nace, se desarrolla, crece, pero no muere, sino que reposa en la congregación, en la iglesia. Yo necesito que entendamos ese concepto porque es de vital importancia para que nosotros nos demos cuenta que al momento de presentar un estudio bíblico, al momento de exponer la Biblia, no importa el escenario, si es en una casa, en la iglesia, en el trabajo, al momento de yo presentar el contenido bíblico, yo estoy siendo un instrumento de salvación que conecta de alguna manera u otra el contenido de salvación de la Biblia con el corazón de las personas. Por eso yo no soy cualquier cosa de parte del Señor cuando enseño su palabra. Así que es como un ser vivo el sermón. Claro, los seres vivos aquí en la tierra nacen, crecen y mueren. Pero el sermón nace, crece, pero reposa en el corazón de los oyentes. Así que en el texto nace el sermón, en el texto bíblico. En el corazón del predicador se desarrolla y en la congregación finalmente recae, reposa. Ahora bien, son tres lugares, pero de un lugar a otro hay un camino. De un lugar a otro hay un camino, o sea, y estamos viendo esto en la gráfica. Del texto al predicador hay un camino. Ese camino se llama hermenéutica. O sea, que para que el contenido del texto bíblico llegue a mi corazón, hay un proceso que el Espíritu Santo utiliza y ese procedimiento es la hermenéutica, que es, como vimos en el glosario, es la ciencia de la interpretación. O sea, para que el contenido del sermón llegue de la Biblia a mi corazón, yo con la ayuda del Espíritu Santo tengo que hacer hermenéutica. Yo tengo que estudiar el texto. Yo tengo que utilizar elementos para interpretar ese texto, pero interpretarlo correctamente. De manera que ese contenido de la palabra de Dios viene el Espíritu Santo y lo pone en mi corazón. ¿Qué sucede? Una vez que el contenido de la Biblia está en mi corazón, ese contenido comienza a hacer un trabajo en mí de transformación, de reflexión, de arrepentimiento, de paz interior. Hace un trabajo
que me fortalece la fe, cambia mis pensamientos, porque la Biblia, bueno, eso lo mencioné ayer, es bueno entender y saber que este libro, este documento, la Biblia no es una simple obra literaria, igual que Don Quijote de la Mancha, ni ningún libro popular o famoso aquí en la tierra. La palabra de Dios, la Biblia, cuando usted la abre, usted a simple vista va a ver letras y números. Pero eso no es simplemente letras y números, sino que la Biblia es literalmente la palabra de Dios viva. Es una palabra viva que nos transforma, que nos cambia el pensamiento. O sea que nosotros, por medio de la Biblia, tenemos información exclusiva del cielo en nuestras manos. Entonces, cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros estudiamos la Biblia, el Espíritu Santo, con su poder divino, hace una obra extraordinaria y pone ese contenido vivo de la Biblia en mi corazón. Entonces, yo como predicador, antes de yo llevar ese contenido de salvación a alguien, y ese contenido me salva a mí primero. Por eso es que es extremadamente importante yo estudiar la Biblia cada día. O sea, no puedo pasar un día sin consumir un versículo bíblico, porque es que en cada versículo de la Biblia hay un contenido para impactar y transformar mi corazón. Así que el predicador, antes de bendecir a un oyente o a la iglesia, está siendo bendecido y beneficiado, porque el Espíritu Santo se encarga de eso. Así que el Espíritu Santo se encarga de poner el contenido desde la Biblia a mi corazón mediante la hermenéutica. Y ya vimos que la hermenéutica es ese procedimiento de interpretar correctamente la Biblia. Entonces, ese es el primer camino. Del texto a mi corazón como predicador, el camino se llama hermenéutica. Ahora, el segundo camino que va desde el predicador a la congregación se llama homilética, que es el arte de presentar el sermón, de presentarlo. O sea, lo que yo estudié, lo que el Espíritu Santo me ayudó a conocer, a interpretar, esto yo lo tengo aquí en mi corazón, pero ahora el Espíritu Santo, para yo exponer ese contenido, utiliza otra herramienta que no es la hermenéutica, sino que ahora es la homilética. Es el arte de yo comunicar de una manera interesante ese contenido que él puso en mi corazón. Entonces, ambos procedimientos, tanto el procedimiento hermenéutico como el procedimiento homilético, dependen literalmente de la obra poderosa del Espíritu Santo. O sea, es imposible yo abrir la Biblia e interpretarla correctamente sin la ayuda del Espíritu Santo, porque él fue quien inspiró todo lo que hay allí. O sea, todo lo que hay en la narrativa bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo inspiró el Espíritu Santo. Entonces, necesitamos 100% de él. Por eso es saludable que antes de yo comenzar a estudiar, yo le pida al Espíritu Santo que sea mi maestro, porque él es quien me da la capacidad para interpretar correctamente la Biblia. Entonces, luego el segundo procedimiento, que es el homilético, ya la presentación del sermón, también depende literalmente del Espíritu Santo, porque él es quien me va a capacitar para yo exponer la Biblia, ideas correctas, y va a preparar el corazón de cada persona que me escucha para que ellos reciban el mensaje y sean transformados, bendecidos y beneficiados por ese contenido. O sea que este procedimiento es 100% necesario ser dirigido por el Espíritu Santo. Tanto cuando usted está estudiando, orar para que el Espíritu Santo guíe, y también cuando usted va a predicar, lo imprescindible es que usted ore. Por eso en cada sermón es bueno orar
antes de iniciar, para que el Espíritu Santo sea el maestro y quien lleve ese contenido a cada corazón allí presente. Esto es literalmente obra del Espíritu Santo. Esto no depende de mi capacidad, porque yo puedo ser tener una licenciatura, una maestría en comunicación. Yo puedo ser locutor, pero esto que es un ambiente espiritual es totalmente independiente de las técnicas humanas que yo tengo. Claro, las técnicas humanas pueden ser herramientas en las manos del Espíritu Santo, pero siempre recordar que esto depende 100% del Espíritu Santo. Así que esos son los 3 lugares del sermón y los 2 caminos de un sermón. Los 3 lugares del sermón, vuelvo y repito, el texto donde nace. El segundo lugar es el predicador, donde se desarrolla el contenido. Y número 3, la congregación, donde recae finalmente. O sea que el predicador es un puente entre la Biblia y la congregación, y los 2 caminos que va desde el texto al predicador, hermenéutica, estudiar correctamente la Biblia, y el segundo que va desde el predicador a la congregación es homilética, es presentar correctamente la palabra de Dios. Por eso, al momento de yo presentar un texto bíblico, debemos evitar ideas personales y yo tal vez tirar alguna problemática que yo conozca de alguien. No, hay que evitar todo eso, porque la correcta homilética, la correcta presentación de un sermón no consiste en mis ideas personales, sino en las ideas que ya el Espíritu Santo me ha puesto de su santa palabra en mi corazón. Así que con respecto a esta gráfica, me gustaría saber si hay alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda. A ver. A ver. ¿Hay alguna interrogante? No sé si... Buenas noches, pastor. Yo tengo una duda. Sí, adelante, bendiciones. Gracias. ¿Cómo uno le hace para para identificar cuáles son mis propias ideas de las ideas del Espíritu Santo? O sea, para no decir, eso me lo dijo el Espíritu Santo y en realidad era algo mío personal. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Oye, excelente pregunta, excelente pregunta. Miren, la Biblia presenta la historia de la salvación. La Biblia presenta la historia de la salvación de Dios a la humanidad. Entonces, en esa historia de salvación de Dios a la humanidad, tiene un elemento protagónico que es su amor. Su amor, o sea, el amor que Dios le mostró a la humanidad. Este es el núcleo de la Biblia. La salvación de Dios por medio de su eterno amor. Entonces, ese eterno amor fue manifestado en la persona de Jesús. Entonces, esto que le estoy presentando es el núcleo de toda la narrativa bíblica. La historia de la salvación de Dios a la humanidad mediante su gran amor, y ese gran amor fue ejemplificado, fue manifestado en la persona de Jesús. Entonces, todo lo que yo presente en cuanto a Biblia se refiere en un sermón, tiene que estar en conexión con esa historia de salvación, con ese amor manifestado en Jesús. Entonces, eso cuando lo presentamos siempre va a ser de bendición. Presentar a Jesús. Presentar a Jesús. Cada letra bíblica habla de Jesús. Y eso nos ayuda, eso nos ayuda
sea, el Espíritu Santo es que nos ayuda a ver y a identificar a Jesús en cada letra de la narrativa bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, cuando yo sé que yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, cuando lo que yo estoy presentando es exclusivamente la persona y la obra de Jesús, que es lo que el oyente necesita. Entonces, cuando yo estoy hablando de asuntos que no se conectan con eso, lamentablemente son ideas personales. Por ejemplo, yo puedo dar un testimonio mío, pero mi testimonio tiene que exaltar a Jesús. Tiene que, yo estaba en un lugar, iba en mi vehículo y tuve un gran accidente, pero no tuve ninguna fractura, a pesar de que el carro tuvo muchos daños. Pero yo creo que Jesús me libró. Jesús me cuidó. O sea, en el testimonio de la predicación, tú estás presentando a Jesús. Tú estás presentando a Jesús. Ahora, esto es algo bien especial, el no cruzarnos de la voluntad de Dios a nuestra voluntad. Por ejemplo, hay un texto en el libro de Levítico que dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Yo puedo tomar ese texto, ir a una iglesia, eso es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta si yo tomo ese texto y estoy hablando voluntad de Dios? Cuando yo digo, hermanos, miren, nosotros necesitamos ser santificados, que el Espíritu Santo nos abrace, que Él transforme nuestros pensamientos. Cuando el poder del Espíritu Santo transforma nuestros pensamientos, vamos a vivir lo que dice este texto, el mandato de Dios en este texto. No andaremos chismeando en el pueblo, en la iglesia, ni en la familia, ni en el trabajo, porque eso daña al otro ser humano. El chisme daña. Así que vamos a glorificar a Dios, invitando al Espíritu Santo para que Él cambie nuestros pensamientos y llevar a Jesús, a pesar de que yo estoy hablando del texto. Pero es muy diferente a yo decir, hermanos, aquí lo que hay un grupo de chismosos. Aquí el diablo está guiando la lengua de esta gente aquí. Aquí el Señor, o sea, ya yo estoy utilizando un lenguaje que no es con la intención de conectarlos a ellos con la historia de la salvación, el amor de Dios manifestado en Jesús. Ya yo estoy expresando cosas personales. O sea que el lenguaje que yo voy a utilizar, la intención con la que yo voy a presentar cada idea, de alguna manera u otra define si yo estoy expresando la voluntad de Dios o mi voluntad propia. Así que debe de conectar las ideas que yo diga, debe de conectar con la salvación, el amor de Dios y Jesús, para que eso afina con la voluntad de Dios y no propiamente mi voluntad. Gracias. Ok. Otra interrogante, a ver. Otra inquietud. Muy buena esa interrogante, muy buena, muy buena. Excelente. No hay ninguna pregunta tonta, ¿eh? A ver. ¿Hay otra interrogante, alguna otra duda con respecto a este punto aquí de la gráfica? A ver. Pastor, yo tengo una pregunta. Ok. El humor en un sermón, ¿qué usted piensa sobre eso, de alguna persona utilizar un poquito de humor en su sermón? El humor. Excelente pregunta también. Miren. Las universidades son buenas. Las carreras universitarias son buenas. La medicina ayuda. La psicología ayuda. La ingeniería es muy buena.
la sociología nos ayuda, pero lo único que nos da esperanza es la palabra de Dios. Amén. Lo único que le da esperanza al ser humano es la palabra de Dios. Esperanza. Oiga, la esperanza de vida después de la muerte, paz interior por la eternidad, solo lo vemos en la Biblia. En ninguna universidad vemos eso. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros como predicadores necesitamos tener muy pendiente, muy presente, que la iglesia lo que necesita es la palabra de Dios. La iglesia necesita es el contenido de la palabra de Dios, porque ese contenido es lo que transforma al ser humano, lo llena de esperanza, le da paz, lo lleva al arrepentimiento. Entonces, si tengo la oportunidad de presentar la palabra de Dios, 15, 20 minutos, 30 minutos, no es saludable que nosotros estemos invirtiendo ese maravilloso tiempo en cuentos, en chistes, porque es un tiempo sagrado y es un tiempo para exponer el contenido de la Biblia. Dicho contenido encamina la salvación a esos oyentes. Entonces, no es ética espiritual nosotros utilizar chistes, doble sentido, estar haciendo cuentos. No, la gente lo que necesita es la Biblia. Por eso, usted y yo en el nombre de Jesús necesitamos ser predicadores bíblicos, no predicadores cuentistas. Incluso cuando apréndanse esta táctica que les voy a dar a continuación, cuando usted ve a un predicador que lo que está es haciendo cuentos, haciendo historias, haciendo chistes, eso es un indicativo que no ha estudiado la Biblia. Que no ha estudiado la Biblia. Puede ser quien sea. Puede ser un laico, puede ser un pastor, puede ser un joven, puede ser un dirigente de la conferencia, quien sea. Si usted ve una persona que lo anuncian para predicar y lo que sea haciendo cuentos, haciendo chistes, haciendo historias, eso usted puede captar que esa persona no dedicó tiempo en la hermenéutica y por eso está haciendo una incorrecta homilética. Así que el asunto del humor hay que evitarlo. Claro que en algún momento, usted en la introducción, usted puede hacer alusión a algo que tal vez genere risa, no es pecado, pero ya en el desarrollo de un tema es muy importante estar concentrado en lo que Dios quiere que la iglesia sepa, porque en ese, y yo le voy a decir este concepto que lo aprendí en el libro, un libro muy bueno que lo recomiendo, titulado Apacienta mis ovejas. Ahí un pastor, el editor del libro, cuenta que él estaba dando un sermón y después del sermón todos se fueron a la casa y él llegando a la casa él recibe la noticia que una familia que estaba en la iglesia de regreso a su hogar experimentaron un accidente y todos murieron. Y él se hacía la pregunta: ¿le habré yo presentado a Jesús en mi sermón a esa familia? Porque esa fue la última oportunidad que ellos tuvieron de escuchar la palabra de Dios. O sea, que al momento de usted predicar, no importa si es un miércoles, un viernes, un sábado, debemos de tener en cuenta que posiblemente alguien que me esté escuchando sea la última oportunidad de la vida de escuchar palabra de Dios y depende de mí que yo le estoy presentando. Por eso es que debemos de procurar presentarle la Biblia y la persona de Jesús a cada congregación, porque ese es nuestro trabajo como predicador. Así que el asunto del humor, chistes, cuentos,
hay que evitarlo porque no es la voluntad de Dios utilizar ese tiempo especial para otra cosa. Gracias, pastor. Ok. Otra pregunta, otra interrogante. Gloria a Dios por esas dos preguntas que han sido excelentes, excelentes. Otra interrogante, me encantan las preguntas. Con las preguntas desarrollamos más los conceptos que lo que tenemos en la presentación. Así que a confianza pueden hacer cualquier pregunta en este punto en el que estamos acá. A ver. Entonces, si no hay otra interrogante o si hay, la pueden hacer en el desarrollo. Me gustaría que la persona que está guiando le dé hacia arriba para ver estos 7 pasos para realizar una exégesis bíblica. Recuerden que hoy estamos viendo especialmente algo introductorio, pero concerniente a la hermenéutica. Estamos ahí primero. Así que vamos a ver los 7 pasos para realizar una exégesis bíblica. Una exégesis, como mencioné al principio que estábamos hablando del glosario, una exégesis es extraer la sustancia original de un texto bíblico. Sustancia original de un texto bíblico. Entonces, una exégesis consta de 7 pasos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Así que el primer paso para extraer correctamente el mensaje de un versículo bíblico es canalizar al Espíritu Santo por medio de la oración. Eso lo mencionamos. O sea, lo primero es yo orar para que el Espíritu Santo sea mi director, sea mi guía, sea mi maestro. ¿Por qué razón? Porque el pecado ha deteriorado mi entendimiento. El pecado me ha limitado mis conocimientos. El Espíritu Santo ha maltratado en gran manera mi capacidad de análisis. Y eso como pecador que soy, es una realidad que yo no me puedo escapar de ella. Entonces, como por causa del pecado, mis pensamientos son limitados, mi razonamiento es limitado, mi capacidad de análisis es limitada, yo necesito aquel que es perfecto y que inspiró la Biblia, que es a saber el Espíritu Santo. Así que ese es el primer paso. Canalizar el Espíritu Santo por medio de la oración. Número 2, si es posible, poner un poquito más en grande el texto para que podamos leerlo un poquito mejor, exacto. Aunque sé que ustedes tienen el material. Entonces, el segundo paso es observar los 3 contextos del texto. Oiga bien, o sea, ya yo oré. Por eso yo les mencioné ayer, busquen por favor un texto de la Biblia, sea su versículo bíblico o algún pasaje que ustedes deseen estudiar y vamos a practicar. Para que ustedes practiquen lo que vamos aprendiendo, lo vayamos practicando para que ustedes vean qué maravillosa es la obra del Espíritu Santo cuando estudiamos la Biblia. Entonces, el segundo paso es observar los 3 contextos del texto. El texto tiene 3 contextos y ahí está entre paréntesis. El primer contexto es el contexto histórico. Número 2 es el contexto mediato y número 3 es el contexto inmediato. Pastor, una pregunta. Cuando usted habla de contexto, ¿a qué se refiere específico? O sea, ¿podría darlo como un ejemplo de qué es un contexto? Claro, claro que sí, claro que sí.
El contexto es la situación que rodea el texto. Un contexto es la situación que rodea un texto. Por ejemplo, el contexto histórico es la situación histórica que envuelve ese versículo bíblico, porque cada texto de la Biblia fue escrito en algún momento de la historia. Fue escrito en algún episodio de lo que se ha vivido en este planeta Tierra. Por eso cada texto tiene un contexto histórico. Un contexto histórico. Entonces, cuando nosotros hablamos del contexto histórico de un versículo, cuando lo estudiamos, se va a ampliar mucho más. Y si hay algún elemento en el versículo, por medio de la historia, yo lo voy a entender. Yo lo voy a entender. Entonces, por ejemplo, de este contexto histórico, yo tengo un sermón del Salmo 24. El Salmo 24 es el único pasaje en la Biblia, en toda la narrativa bíblica, que presenta el título divino, el Rey de Gloria. El Rey de Gloria. Entonces, este salmo se divide en 3 secciones. La primera sección del salmo habla de la pertenencia del Rey de Gloria. La segunda sección del salmo habla de las condiciones que una persona debe de tener para adorar al Rey de Gloria. Y la tercera sección habla de la victoria del Rey de Gloria. Cuando vamos a la tercera sección del Salmo, vamos a ver que inicia en el versículo 7. El versículo 7 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Cuando vamos al contexto histórico de esa frase, vamos a identificar que esta frase la cantaban los sacerdotes cuando venían de tener una victoria en una batalla e iban llegando al santuario. Entonces, cuando dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, es haciendo referencia a las puertas del santuario, las cortinas que tenían. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Entonces, cuando estudiamos eso y enseñamos eso, podemos ver el Salmo desde una manera más amplia, más abierta, porque estamos presentando algo del contexto histórico de ese versículo. Así que el primer contexto es el histórico. El segundo contexto es el contexto mediato. ¿Qué es el contexto mediato de un texto? Es nosotros ver cuál es el tema del libro al que pertenece ese texto. Ese es el contexto mediato. ¿Cuál es el tema del libro en el que está en ese texto y cómo ese tema general se conecta con el tema del versículo? Y número 3, el tercer contexto es el contexto inmediato. El contexto inmediato es nosotros identificar cuál es la situación que se desarrolla especialmente en el capítulo que está ese texto que yo estoy estudiando. Así que esos son los 3 contextos. Yo observar cuál es la situación histórica del libro y del capítulo en el que está ese versículo. Por eso hay muchos que han malinterpretado la frase de Pedro mata y come en Hechos, porque obvian el contexto, especialmente el contexto inmediato. Pero es bueno el contexto histórico también, porque vemos en el contexto histórico que en el pueblo judío el Señor nunca le dio un mandato a nadie de comer animales impuros, como Pedro vio en el lienzo. Así que observar esos 3 contextos nos ayuda a interpretar, a entender mucho mejor un versículo bíblico.
¿Hay alguna pregunta con respecto a estos contextos antes de pasar al siguiente punto, al siguiente paso? A ver. O No si es una está, pregunta per se, pero sí Johan tiene una pregunta. Johan Ortiz. ok. Hola, pastor, ¿cómo está? Bendiciones, líder. Bien, gracias a Dios. Adelante. Sí, mi pregunta no sé si está muy relacionado con lo que está hablando, pero mi pregunta es la siguiente: ¿cómo puedo yo dar un sermón y que la congregación de mi iglesia no se duerma? Oh, buena pregunta, buena pregunta. Miren, voy a decir dos cosas. Número uno, eh, eh, por favor, las interrogantes que de alguna manera u otra vayan específicamente en el punto en el que estamos para llevar una línea. Ahora, cuando usted vea, usted tiene una pregunta y vea algo, bueno, esta se relaciona más o menos por donde vamos, ahí la puede hacer sin ningún problema. Entonces, ¿cómo lograr que una congregación no se duerma? Bueno, número uno, eso va a depender mucho de dos cosas. Número uno, del contenido que tú tengas en tu sermón, el contenido. Y número dos, de la forma en que tú presentes el contenido. Por ejemplo, si tú tienes un buen contenido, pero tú lo que estás es leyendo, eso va a colaborar a que la congregación se aburra, se duerma y se vaya. Porque un sermón no es sinónimo de lectura, sino que un sermón es una exposición, una exposición. Entonces, va a depender mucho del contenido que tú tengas y de la forma en que tú presentes ese contenido. Por eso, hemos cometido muchos errores, y es que a veces presentando un tema, lo presentamos como si lo que estamos hablando es mentira, y como que no creemos lo que estamos diciendo porque lo presentamos muy slow, como muy pasivo. No, la palabra de Dios, la verdad bíblica, ese contenido de salvación, hay que presentarlo con entusiasmo, hay que presentarlo con gozo, hay que presentarlo creyendo que eso es lo mejor que hay en esta atmósfera. Entonces, por eso hay que presentarlo con ánimo, con gozo, con fortaleza, no presentando un asunto, porque la forma que yo presento va a colaborar. Ahora, yo puedo tener una personalidad pasiva, puedo tener una personalidad bien pacífica, pero dependiendo del contenido que yo tenga, va a ayudar bastante. Va a ayudar bastante a que aún con mi personalidad el Espíritu Santo haga su obra y que las personas no se duerman. Así que eso va a ayudar mucho, un buen contenido. Yo me propuse, mi hermano Johan, hace muchos años, yo predicar de una manera natural y no presentar lo que todo el mundo presenta. O sea, sé original en el nombre de Jesús. Sé original, sé genuino, sé auténtico. Investiga, estudia, prepara un buen contenido, lo mejor que tú tengas. Cada vez que tú estás presentando un sermón, imagínate que ese es el último sermón y que ya Cristo viene y que de ti depende que las personas aprendan de una manera muy especial eso que tú vas a presentar. Y esmérate en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo va a hacer maravillas en tu presentación. Así que, número uno, un buen contenido, buena investigación bíblica. Y número dos, presentar el mensaje lo mejor posible en cuanto a fortaleza, en cuanto a veracidad, con ímpetu, en el nombre del Todopoderoso. Pastor, muchas gracias. Ok.
Entonces, ¿hay alguna interrogante concerniente a los tres contextos? Pastor, deme un segundo. Yo quiero que ahora sí, si hemos entendido, yo quiero ver la reacción, ¿verdad? De los que estamos aquí conectados, si se ha estado entendiendo. Vamos a poner un amén ahí escrito para que el pastor vea que estamos pendientes. Si estamos entendiendo, vamos a poner un amén allí y de esa manera entonces le damos un apoyo especial. Amén, amén. Ok, muy bien. Vamos a ir poniendo amén. Todo el mundo poniendo amén, amén. Gloria a Dios. Estamos entendiendo. Pastor, entonces quiere decir que desde aquí vamos a salir nosotros aprendiendo a interpretar la Biblia. Bueno, ese es el deseo del Espíritu Santo con cada persona que está aquí conectada. Que nosotros tengamos herramientas, las herramientas necesarias para nosotros interpretar correctamente la Biblia. Ahora, voy a conectar esto con lo que mencionó Fermín ahorita, que le dije en una ocasión. Predicar se aprende predicando. Ahora, interpretar correctamente la Biblia se aprende estudiando la Biblia. Estudiando, gloria a Dios. Sí. Entonces, si no hay alguna interrogante concerniente concerniente al segundo paso de observar los tres contextos, entonces continuamos. El tercer paso para realizar un exégesis, perdón. Una sola pregunta. Sí. La pregunta es posible que para que, por ejemplo, podamos practicar, usted va a seguir adelante, solamente es un preámbulo. Es posible que podamos, para la próxima sección, traer un texto bíblico y que podamos practicar lo que usted nos está diciendo, que si el contexto... Sí, claro, todo eso lo vamos a hacer, claro que sí. Gracias, siga adelante. Claro que sí, pero aparte del texto, o yo tengo como tres textos que yo voy a presentar, pero son estudios que yo he hecho. O sea, ya yo le voy a presentar un producto acabado, pero a mí me gustaría que en el nombre de Dios usted tenga un versículo y que usted vaya practicando eso. Y cualquier asunto, las presentaciones, usted pueda preguntar, por ejemplo, que hoy usted elija un versículo y usted ora por el Espíritu Santo y yo diga, bueno, me voy a proponer aprender los tres contextos de este versículo. El contexto histórico, si hay algún elemento especial en el texto, la historia que envuelve ese versículo. Número 2, el contexto mediato. ¿Cuál es el tema principal del libro en el que está ese versículo? Y número 3, ¿cuál es la situación que está cuál es la situación que presenta el capítulo en el cual está ese texto? Porque oiga lo que sucede, un texto no es independiente de otro. O sea, cuando usted se casa con un versículo bíblico, usted se casa con el versículo anterior y con el versículo que está después. Eso es contexto, porque sacar un texto de contexto es un pretexto espiritual. Es un pretexto espiritual. Entonces, por eso es de vital importancia este segundo paso, ver el contexto. Y ustedes saben muy bien el caso de Pedro mata y come, que por el que no conoce el contexto cree que está hablando de comida, literalmente, de alimentación, pero el contexto no es alimentación, el contexto es la evangelización, la predicación del evangelio. Entonces, aparte de que, vuelvo y repito, que yo voy a traer unos versículos, pero ya algo acabado, es muy saludable que usted elija uno y usted lo practique, porque el Espíritu Santo está con usted y lo va a capacitar y cualquier cosa lo comparte acá. Y eso sería fenomenal. Entonces, el tercer paso para realizar un exégesis es identificar la clasificación a la que pertenece el texto. Oigan bien, hay varias clasificaciones textuales. Claro, todo esto te lo voy a presentar cuando tengamos ya el asunto
en óptimas condiciones aquí que pueda presentárselo Dios mediante mañana. Pero oiga bien, cada texto pertenece a una clasificación. ¿Cuáles son las clasificaciones de los textos? Bueno, hay textos que son prosa, o sea, que es una narración normal. Hay textos que son parábolas. Hay textos que son poesías. Hay textos que son proféticos y hay textos que son escatológicos. O sea, todos esos versículos, o sea, toda la Biblia tiene clasificaciones. Por ejemplo, no se interpreta de la misma manera las parábolas de Jesús con las profecías que hay en el libro de Apocalipsis. O sea, hay elementos muy diferentes, porque en los evangelios podemos ver el mar de Galilea. Está hablando literalmente del mar, donde hay mucha agua. Pero cuando vemos el mar en un texto épico, en el libro de Apocalipsis, se refiere no al lugar donde hay muchas aguas, sino que eso simboliza muchas naciones, muchas personas. O sea, por eso es saludable que una vez que yo identifique el contexto, bueno, ya yo sé la situación, el tema. Ahora yo tengo que ver si ese versículo es una poesía, si ese versículo es una parábola, si ese versículo es una narrativa histórica, si ese versículo es una parte de una profecía. O sea, identificar eso, claro. Esas clasificaciones yo se las voy a suministrar. Yo las tengo, pero como no pude conectarme desde la computadora, por eso no se las estoy presentando. Así que si están tomando nota, pueden escribir que las clasificaciones de los textos bíblicos son prosa, que es una narración histórica normal. Por ejemplo, cuando usted va a Crónicas, Reyes, Samuel, esos son prosa histórica, narrativa histórica, normal. Segunda clasificación, textos poéticos, poesía. Ahí está Salmos, Proverbios, Eclesiastés, eso es poesía. Por ejemplo, la primera poesía, perdón, que está en la Biblia, es el texto de Génesis cuando Adán dice que ve a Eva por primera vez. Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa es la primera porción poética de la Biblia. Es bien interesante eso. Entonces, prosa, una narrativa histórica. Número 2, poesía, un texto poético. Número 3, parábola, un texto en parábola. Número 4, un texto profético. Y número 5, un texto escatológico. Un texto escatológico son los textos que propiamente están en Daniel, Apocalipsis, pero que presentan contenido que se relacionan directamente con la segunda venida de Jesús. La escatología es la ciencia. Mire, se me escapó esa palabrita en el glosario, pero la pueden tomar por allí. La escatología es la ciencia que estudia los textos que se relacionan con la segunda venida de Jesús. Entonces, cuando usted ve un texto que tiene algo que se relaciona, se conecta con la segunda venida de Jesús, esos son textos escatológicos. Así que identificar la clasificación a la que pertenece el texto que yo voy a estudiar, que yo voy a presentar el sermón, ayuda mucho al trabajo que voy a hacer. ¿Hay alguna pregunta? A ver. ¿Todo está claro? En la identificación de la clasificación a la que pertenece el texto. Ok. Entonces, el paso número 4. Hay una pregunta, Pastor, hay una pregunta. Ok. Estamos aquí
¿Las metáforas hacen parte de esos textos? O la metáfora es un ingrediente que está incluido en la parábola. Porque ustedes saben que una metáfora es usted utilizar un elemento, no literalmente, sino para dar un mensaje. Y eso es lo que se hace en la parábola. La parábola es una historia, un cuento ficticio que se hace para extraer lecciones. Extraer lecciones de dicho relato. Así que las metáforas, una metáfora, eso es un ingrediente que está en los textos que son parábolas. Muy buena pregunta. ¿Alguien más? A ver. Ok, entonces continuamos. Número 4. Analizar la sintaxis del texto. Analizar la sintaxis del texto. Y dice entre paréntesis ahí, su estructura y sus partes. Su estructura y sus partes. Oigan bien, cuando usted tiene un versículo, este paso hace referencia a que usted debe de conocer la estructura, cómo está formado ese versículo. O sea, cómo el versículo se introduce, cómo se desarrolla, cómo concluye, cuáles son las palabras claves de ese texto y ver cuáles son las palabras que le dan el mensaje principal a ese texto. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bueno de la importancia de la sintaxis. Salmo 23:1, texto bien fácil. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así dice el texto en español. ¿Qué sucede? Cuando uno, como yo no se lo sabe de memoria, uno lo puede recitar, pero en la repetición así uno tal vez no identifique ninguna importancia. Pero cuando usted estudia la estructura del texto, usted va a ver algo muy interesante en el versículo. Y es lo siguiente. El versículo está compuesto de dos partes, de dos oraciones. La primera oración, la primera parte del texto dice, Jehová es mi pastor. Si ustedes ven en la Biblia, tiene un punto y coma. Y luego dice, Jehová es mi pastor. Y finalmente dice, y nada me faltará. Son dos oraciones, dos partes. La primera oración dice, Jehová es mi pastor. Y cuando analizamos el verbo ser, ese verbo ser en el texto está en presente. Jehová es mi pastor cuando ahora. Oye, Jehová es mi pastor ahora. Porque dice Jehová es mi pastor. El texto no dice Jehová fue mi pastor en el pasado, no. Tampoco dice Jehová será mi pastor. No, el texto dice Jehová es mi pastor ahora. Dios es el Todopoderoso. Dios es extremadamente poderoso, eterno, maravilloso en todo lo que hace. Todo lo que Dios hace es bueno en gran manera. Si Él está conmigo ahora, no me falta nada porque Él es todo. O sea, fíjense cómo el versículo me está diciendo, Jehová es mi pastor ahora. Estamos analizando la primera parte, estamos en sintaxis. Entonces, la segunda parte dice, y nada me faltará. Aquí hay un detalle, y es que la segunda frase tiene un verbo, faltar, pero está en futuro. Eso es un error de traducción, porque el versículo originalmente en hebreo, el verbo faltar está en presente.
no está en futuro. O sea, originalmente el texto dice, y nada me falta. ¿Por qué? Porque si Jehová es mi pastor ahora, el Todopoderoso, el Eterno, el que es amor por toda la eternidad, si Él es mi pastor ahora, no es que nada me faltó, ni nada me faltará porque el futuro es incierto. Originalmente es que nada me falta porque Él me pastorea ahora. Entonces, todos esos mensajitos uno lo extrae, pero por medio de la estructura, conocer la estructura del versículo, que aunque sea un mensaje sencillo, cuando vemos la estructura, se saca un mensaje poderoso. Y recuerden que el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a identificar esos elementos. Así Pregunta, que, ajá, así como hay esos errores de sintaxis, ¿usted cree que esos errores, cuando uno investiga más, puede utilizarlos para primeramente presentar y decirle, por ejemplo, a la congregación, oh, mira, esto es lo que en realidad quiere decir el texto según el hebreo, un ejemplo, o griego, si es el Nuevo Testamento, para enseñar la correcta interpretación de lo que el autor quiso decir, correcto? claro, claro, todo va a depender de la forma en que se presente ese punto que usted está exponiendo. Por ejemplo, yo le mencioné a ustedes, bueno, hay un error de traducción, que el verbo no es en futuro, sino en presente, pero ustedes entendieron muy bien que mi objetivo no fue dañar la Biblia por la manera en que se lo mostré. O sea, cuando uno presenta cualquier detalle bíblico, el objetivo debe de ser exaltar el contenido de la misma palabra. Porque, ok, hay un error de traducción, pero realmente dice esto. Ah, y eso es mucho más fuerte, más contundente. Exaltar el contenido bíblico. O sea que sí se puede, sí se puede. Sí, Siempre y cuando presentarlo para exaltar el contenido bíblico. entonces, ¿cómo yo identifico que hay un problema en el sintaxis? Que quiere decir que yo necesito alguna otra herramienta para que me ayude, tal vez otras Oh, traducciones sí, bíblicas. todo eso yo se lo iba a comunicar, claro. Usted me mezcló dos cosas, porque yo hablé de sintaxis, que es estructura. Cuando yo le hablé del texto de la palabra faltar, ya eso no es estructura, eso es ya la interpretación de análisis que un servidor hizo con otros materiales del idioma hebreo. Pero la sintaxis, que es el punto que estamos presentando, la sintaxis tiene que ver solamente con la estructura, cómo está formado el texto, cómo es su introducción, cómo es su desarrollo, su conclusión. Y yo le puse el ejemplo de, de, de Salmo 23:1 para que podamos ver la importancia de uno conocer la estructura de un versículo, las partes de un versículo, porque por medio de sus partes podemos también enriquecer el sermón y podemos argumentar mucho más cosas para honra y gloria de Dios. Pastor, Sí, es que tenía una duda, el hermano que habló ahorita se me adelantó, porque yo cuando usted estaba explicando sobre el texto y en profundidad en la corrección que hay en la traducción, digamos para los jóvenes, en mi caso, yo no soy tan joven, pero sí estoy joven en la iglesia. no usted eh, joven, usted joven. Cuando nosotros vamos a preparar un tema, ¿sí? Digamos, nosotros siempre nos basamos en la Biblia, Sí, ¿cierto? Ok, ustedes los pastores tienen otro tipo, digamos, un conocimiento mucho más elevado y conocen otras fuentes, como estaba diciendo el hermano ahorita, para sí, nosotros poder extraer y saber que lo que nosotros estamos diciendo es lo correcto. Porque, por ejemplo, yo he escuchado la prédica de nada me faltará y a muy pocos le había escuchado, o yo ya tenía el conocimiento de nada me falta, pero a muy pocos les he escuchado la corrección que se hace. De ok. donde yo
que no soy pastor, o un joven que no es pastor, que no tiene ese conocimiento, como dijo el hermano, ¿cuál es la herramienta que nosotros podemos utilizar y cuál es, digamos, la fuente real para que, digamos, un joven o uno mismo no vaya a cometer el error de pronto buscar por Google de pronto Sí. qué está bien y qué está mal y no cometer ese tipo de errores? Oye, esa es una fabulosa pregunta. Muchas gracias por hacer esa pregunta. El Espíritu Santo ha capacitado la Iglesia Adventista del Séptimo Día con documentos muy especiales, aparte de la Biblia, claro, que argumentan de la Biblia. Porque el Espíritu Santo hizo una obra extraordinaria con cada escritor bíblico. También hizo una extraordinaria obra de inspiración con la persona de Elena de White. Tenemos el compendio del Espíritu de Profecía, todo lo que ella escribió, pero también en la historia de la Iglesia Adventista, sabemos que el Espíritu Santo también ha inspirado a personas, líderes, pastores, para escribir buenos materiales, buenos libros, buenos documentos que argumentan de la Biblia. Entonces, un material que yo recomiendo 1000 por 1000 para estudiar así la Biblia, para preparar sermón, es el Comentario Bíblico Adventista. Comentario Bíblico Adventista es un material que la Iglesia Mundial ha preparado, diversas personas capacitadas, estudiadas y sobre todo dirigidas por el Espíritu Santo, han elaborado ese material. Comentario Bíblico Adventista. Entonces, también tenemos un diccionario bíblico adventista. Hay aplicaciones que tienen esas herramientas. Por ejemplo, en Android hay una aplicación que se llama Pack Adventista. Ahí usted va a ver que esa aplicación tiene la Biblia, el himnario y también tiene el Comentario Bíblico Adventista. Es muy, muy buena. Entonces, esa es la herramienta más básica que podemos utilizar para preparar un sermón. Ahora, hay un material que es muy especializado a nivel teológico, que son materiales llamados léxico. Los léxicos son libros, materiales que analizan las palabras, tanto hebreas como griegas de la Biblia. Hay varios léxicos. Hay léxicos que argumentan del hebreo y léxicos que argumentan del griego. Yo puedo, más adelante en la presentación, yo le voy a suministrar títulos de libros que el que guste lo puede investigar. Hay algunos que se encuentran digitales, otros hay que comprarlos físicos, en fin. Entonces, el espíritu de profecía ayuda mucho a entender la Biblia. El documento de las 28 doctrinas, de 28 creencias nos ayudan también, pero esa que le mencioné, el Comentario Bíblico Adventista y esos léxicos que ya le estaré dando algunos títulos, allí podemos ver a una escala mayor el significado de palabras bíblicas y así uno pueda comprender mejor cualquier asunto que estemos estudiando. Entonces, creo que mencioné algunos materiales allí. Ya le prepararé una listita para antes de los encuentros suministrarlo. Mire, ya vamos concluyendo. Ya vamos concluyendo. Y quiero que rapidito entonces vayamos al quinto paso, que es identificar el tema teológico o doctrinal del texto. Esto es bien fácil, porque cuando yo leo el texto, yo debo de identificar, con la ayuda del Espíritu Santo, claro, cuál es la doctrina que está allí, cuál es el tema teológico que hay allí. Por ejemplo, en Juan 3:16,
Esas palabras famosas que Jesús le dice a Nicodemo. ¿Quién me puede decir cuál es la doctrina que está allí? La doctrina a la que habla ese texto. A ver. O sea, ¿cuál es el tema doctrinal de ese texto? ¿Cuál texto, pastor? ¿Perdón? ¿Cuál texto? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas palabras famosas de Jesús a Nicodemo. Johan Ortiz levantó su mano. Mírenlo ahí. Yo diría la Claudia, ¿qué dice salvación. Claudia? La redención. Redención, salvación, rescate. O sea que ese es el tema. Entonces, si yo voy a estudiar ese versículo, todas las ideas tienen que estar conectadas con la redención, porque es el tema principal del texto. Claro, aquí Daniel dice el amor. Claro, nosotros fuimos redimidos por Dios por su gran amor. O sea, está conectado también. Pero lo que engloba todo es la redención. El verbo redimir significa rescatar. O sea, con su amor Dios nos rescató. Y todo lo que yo diga de ese versículo tiene que estar conectado a eso, a redención. O sea, identificar el tema. Identificar el tema teológico. Entonces, número 6, extraer implicaciones del texto por medio de interrogantes. Eso lo vamos a tratar mañana, porque es algo bien interesante y es bueno invertir tiempo para desglosar esa parte de las implicaciones textuales, porque de eso depende en gran manera el buen contenido de un sermón, las implicaciones. Y con eso vamos a iniciar mañana incluso. Extraer implicaciones del texto. Y número 7, finalmente hacer la praxis del texto. La praxis es la aplicación. ¿Ok? Usted me está hablando de Habacuc por allá, usted me está hablando de Sofonías, usted me está hablando de Caín y Abel, pero ¿cómo eso me beneficia y me ayuda y me bendice a mí hoy? ¿En qué me ayuda eso que usted me está diciendo de Zacarías hace miles de años? ¿Cómo eso me beneficia a mí hoy? Ahora, ¿cómo eso me ayuda a mí, a mi familia? ¿Cómo eso me ayuda en mi problema, en mis preocupaciones, en mi depresión? Entonces, la praxis es esa aplicación, que es algo fundamental en el sermón, y allí es que el Espíritu Santo conecta de una manera especial la situación de Ezequías con mi situación hoy, y así como el Señor bendijo a Ezequías, Él me bendice a mí hoy también. Y allí viene la aplicación. Ah, bueno, así como Ezequías hizo tal cosa, yo necesito también practicar eso en el nombre de Jesús. Ah, él fue bendecido por Dios allá. Ah, Dios me bendice a mí hoy. ¿Qué fue lo que él hizo para recibir la bendición? Esto y esto. Ah, yo también tengo que hacer esto y eso en el nombre de Dios. Esa es la aplicación. Nunca presentar informaciones aéreas por allá, o muy bueno, datos por allá de Israel, de Babilonia, por allá, sí, pero ¿cómo eso me sirve a mí ahora? Así que esta ha sido la primera presentación de esta jornada. Y le pido disculpas por este asunto, que yo sé que el enemigo está atrás, pero Jehová está al control y esta jornada glorificará finalmente el nombre del Todopoderoso. Pastor, muchísimas gracias en esta noche. Yo quiero que todo el mundo le demos un fuerte amén allí, puesto allí en el chat, un amén. Y el link del order form que hemos mandado, por favor, ponga su nombre y su iglesia, porque allí vamos a tomar la asistencia. Hemos mandado, pastor, hemos mandado un link allí con el Google Form, donde usted pone el nombre y iglesia. Y de esa manera tomamos la asistencia de hoy, porque al final queremos hacer un certificado, ¿verdad? Crear un certificado para los que están aquí localmente en el campamento hispano. Se lo vamos a entregar a todos los que vayan, y los que están en el exterior le haremos llegar
un certificado online para que puedan imprimirlo. Así que necesitamos colocar la asistencia. Cada noche al final vamos a hacer eso mismo. Le vamos a mandar ese formulario para que se inscriban. Está en el chat ahí. Por favor, búsquenlo. Entren allí, pongan su nombre y su iglesia. Damos gloria a Dios por esta participación. Y sabemos que hoy, esta noche, estamos trabajando en los detalles para que todo esté correcto y que el Señor nos pueda bendecir mañana ya con las prácticas, con los textos y todo eso. Pastor, muchas gracias. Le vamos a pedir que nos despide en oración y hasta la próxima mañana a las 7 en punto. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y motivan a que los que faltaron se conecten. Oramos. Eterno Dios y Santo Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de la distancia, tú nos unes con el Espíritu Santo. Te doy honra y gloria porque a pesar de que tuvimos inconvenientes técnicos, como quiera, Señor, permitiste que tuviéramos este encuentro para hablar un poquito de tu linda palabra, cómo entenderla y cómo presentarla con calidad para que tu evangelio, para que tu salvación siga corriendo en todo este planeta. Quiero de una manera muy, muy especial poner en tus manos a cada joven, cada persona que se conectó a esta transmisión, a este primer encuentro. Por favor, Señor, te pido que a cada uno de ellos tú lo abraces con el Espíritu Santo, que tú lo llenes de su presencia y que ellos entiendan desde ahora en adelante que ellos no son cualquier cosa, sino que ellos son instrumentos del Espíritu Santo para presentar tu linda salvación. Así que bendícelos a ellos, a sus familiares también, y que sus corazones tú los purifiques cada día con tu poder, de manera que ellos siempre estén llenos del contenido de tu palabra y que sean un sermón vivo, un sermón que se predique con su estilo de vida. Feliz noche, Señor, y que pasemos una noche en compañía de tus santos ángeles. Mañana, una vez más, acompáñanos y guíanos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz noche, familia. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Los que no vieron conectados.